¿Qué jugadores nos están sorprendiendo en este inicio de Primera Feb? ¿De cuáles esperábamos un poquito más? Aprovechamos el parón para repasar un poco y valorar a los jugadores después de este inicio de campaña. Muy buenas, Kiko. ¿Qué tal estás? Estamos intentando afrontar el parón de la forma más tranquila posible, ansiosos de volver a la competición, pero sí que es verdad que queríamos aprovechar esto porque además ha habido ciertos movimientos de mercado para valorar un poco, según nuestras sensaciones y lo que nosotros esperábamos, ¿no? A principio de temporada, pues jugadores que nos están sorprendiendo para bien y algunos de los que quizá esperábamos un poquito más y esperemos que le den la vuelta a la situación y crezcan con el paso de la jornada. Sí, Jaime, la verdad es que era una idea que teníamos pensada hace tiempo. Decidimos aprovechar el parón para hacerla y ahora es un momento porque hemos podido medir en 9 jornadas el nivel de algunos Ujú. y ver, también nos va a servir para medir si a partir de este vídeo pues podemos cambiar luego un rumbo si hacemos otro vídeo o ver cómo van. Vamos a ir viendo un poco. A ver, la idea principal era poner 7 jugadores que nos están sorprendiendo para bien cada uno y 3 para mal. Yo adelanto que ya tengo más nombres de los que habíamos cuadrado, porque había jugadores que quería mencionar y me he apuntado una lista y bueno, mencionaré rápidamente algunos que creo que merece la pena por lo menos comentarlos. Y bueno, con esa premisa, Kiko, vamos a ir diciendo jugadores que nos están sorprendiendo para Perfecto. bien y ensalzarlos un poco y algunos de los que pues damos un pequeño toque de atención porque creemos que pueden dar mucho más. Entonces, jugadores que nos están sorprendiendo para bien. Yo creo que vamos a coincidir en muchos, entonces no van a ser desde luego 14 de forma distinta, cada uno, 7 cada uno, pero sí que intentaremos que se repitan lo menos posible porque desde luego a lo mejor hemos apuntado 7 o tenemos 3 o 4 en la recámara que seguro que se pueden utilizar. Sí, Yo, sí, sí. no, justo se ha cortado que seguramente coincidamos en muchos, pero bueno, también está un poco la gracia del juego, ¿no? Que si coincidimos, pues al final eh, es porque al final íbamos un poco por el mismo sitio. Yo creo que hay algunos nombres que sí que son claros y, por ejemplo, el primer nombre que he apuntado en la lista es el de Mateo Díaz. Creo que es más que evidente. El jugador de Fuenlabrada está siendo uno de los jugadores más destacados numéricamente en valoración y sobre todo en puntos. También al principio de temporada también estaba. Y la verdad es que, bueno, que el jugador que el año pasado estaba en Guipúzcoa Basket esté tercero en valoración de la competición con más de 20 y solo tenga delante a Benítez y a Kevin Larsen, pues habla del nivelazo que estamos viendo de Mateo Díaz, que yo creo que ha irrumpido completamente en la categoría porque ya sabíamos de sus prestaciones a pista eh, Campo abierto. jugando a campo abierto, sabíamos de sus prestaciones defensivas, pero yo creo que está exhibiendo mucho más, está aportando en las asistencias, está aportando en el rebote, está siendo un jugador útil en el juego posicional, entonces creo que era un nombre obligatorio en este ejercicio. Yo he de decir que en la lista también tengo como primero a Mateo Díaz. Al final era, yo creo que cuando hice repaso por equipos, sabía que iba a ser el primero, por lo que tú has Ujú. dicho, así que no voy a añadir nada más. Y voy con otro nombre que yo he metido, que es el de Calseur, de Orense. Sí, también lo tengo. Creo que yo no esperaba este nivel. Bueno, en verdad, cuando hablamos del mercado de Ourense, nos sorprendió muchísimo al principio. Bueno, nos acaba sorprendiendo mucho al final, perdón, porque al principio no lo veíamos tan asentado, ¿no? En general, a todo el mercado. Pero la verdad es que con buena defensa, con buen trabajo de las piezas nuevas también el otro día lo vimos, Ourense está creciendo y Calcer es uno de esos en ese sentido, ¿no? Lo hemos visto que también está muy bien atrás, que es un jugador que el otro día de ataque también estuvo muy óptimo y yo creo que es un Ujú. jugador que le va a dar mucho más de lo que esperábamos todos a Ourense. Estaba mirando 20, 22, 23, 24. Hay 24 jugadores en la competición que están promediando más de 13 puntos, ¿vale? Que creo que es un número bastante amplio, pero a la vez es un club selecto, ¿no? Y Gabe Kalsher está entre ellos y es el máximo anotador de Ourense en este inicio. Nos habían hablado de que es un jugador, pues un 2-3 con muy buena capacidad defensiva, que quizá era algo irregular en el tiro de tres, y eso sí que está, pero está atacando bien la canasta, es un jugador muy físico y que está asumiendo galones. Y creo que hay que alabar bastante la labor del jugador en que este Urense esté funcionando. Y que además no está haciendo malos porcentajes en el tiro de dos. Está bastante sólido atacando aro. Verá que en el tiro de tres
pues está un poco más arretado, le está costando un poco más. Está en un 9 de 27, pero la verdad es que a mí me está sorprendiendo muchísimo, sobre todo atrás, porque creo que en un equipo de mucho eso no se negocia y encima le está dando aire ofensivo al equipo, que es otra cosa que yo no me esperaba de un jugador que... Es que tengo muchos nombres, Jaime, y no me la quiero jugar a que repitamos para que también sea un poco más dinámico. Sí, Voy con Trastalson de Zamora. sí, mira, no lo había apuntado. Y no entiendo por qué. Porque Es que yo de además, Zamora, yo de Zamora había metido varios, que he ido quitando porque algunos seguro que decías. Entonces, he metido a Trastalson porque sabía que bueno, podía ser una que también tuviésemos sí, los dos, sí, pero sí. que lo pudiésemos argumentar. Me está pareciendo un físico tremendo. Es Buah, un jugador que es bueno, bueno. es buenísimo, está ayudando muchísimo a Zamora, también a campo abierto, en situaciones también de defensa. Está siendo muy valiente en cuanto a atacar ahora, a hombres más grandes también. Está siendo muy potente, muchísima potencia de piernas. Y me parece un jugador, vamos, un acierto de mercado de Zamora, otro más, porque yo creo que este año ha tenido varios. Entonces yo meto también a Tasson, me parece un perfil muy curioso y creo que va a ir a más. O eso parece que está la tendencia que está dejando en las últimas jornadas. Quería aclarar porque en lo que he comentado antes de los jugadores que están por encima de los 13 puntos, estaba en el apartado de valoración y no el de puntos, pero precisamente no se irá muy lejos el dato porque Calcier sí que está por encima de los 13 puntos por partido y en cuanto a número de jugadores que están por encima de los 13 puntos por partido, estarán más o menos. Un jugador que también está, que yo quería incluir, es Josep Peris, es obvio. Hablando de Tastarson, creo que quería mencionarlo, está en 14 puntos por partido, los mismos que Colby Rogers, que incluso lo podíamos incluir también. Pero yo quería hablar de Peris y de Omarlo. ¿Por qué? Porque habíamos hablado, yo en verano, no me escondo, había hablado de que no me terminaba de gustar mucho el mercado de Zamora. Creo que era un equipo que estaba destinado a estar en la parte baja de la tabla. Y Saulo Hernández ha montado un equipazo con lo que tiene. Un equipo con las ideas clarísimas, potenciando los roles de los jugadores. Josep Peris había empezado desde banquillo. Con la lesión de Ty Roberts ha asumido muchos tiros, ha jugado mucho bloqueo directo, ha tomado buenas decisiones, está acertadísimo. Y Omarlo jugando al 4, jugando al 5, corriendo a la pista, permitiendo presionar y ser muy agresivo en defensa. Creo que son dos nombres de los que yo no esperaba para nada este nivel y probablemente dos de las grandes razones por las que Zamora está donde está, porque los jugadores de los que esperábamos más, pues de los Colby Rogers, de los Ty Roberts, etcétera, que incluso podrían estar aquí porque están por encima de lo que esperábamos, pero esperábamos que fueran los líderes. Pero no esperábamos esto ni de Peris ni de Omarlo. Vamos, para nada. Yo también tenía puesto a Peris en la lista. Me parece que encima con la lesión de Ty Roberts, que es otro jugador que haya metido en la lista, porque me parece que es otro gran aspecto del mercado, pese a que haya jugado poco por la lesión, me parece una barbaridad de jugador. Me parece que es que. Y también por obra de Saulo Hernández, porque creo que ha recuperado pues, a uno Marló, que parecía que no estaba para este tipo de situaciones, ¿no? Y este es un jugador realmente un descubrimiento este año a la hora de hacer tantas cosas. El otro día, por ejemplo, ante Cartagena estuvo espectacular en la defensa de cambios, sacando crédito a su defensa, pudiendo correr, finalizando bien. Creo que es un jugador que está haciendo las cosas fantásticamente. Y luego un Peris que, al igual, estamos viendo una versión suya en un todoterreno ofensivo, ¿no? Está asumiendo balón, está haciendo capaz de tirar, también está apretando atrás mucho sobre balón, sobre todo a jugadores pequeños. No sé, creo que el trabajo de Zamora este año, bueno, el trabajo de Saulo con Zamora, de que el equipo quiera correr y defender y sacarle rédito a esas defensas, se está personificando en jugadores como Marlo, como Josep Peris. Bueno, Sí, 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 completamente. tremendo. Quería comentar, porque obviamente iba a mencionar en este vídeo a Lucas Capalvo, creo que obviamente o sea, es algo evidente, pero es que he estado repasando estadísticas y yo primero quería decir que yo de Bombino sí esperaba este impacto, o por ejemplo, por lo menos un impacto muy importante en la defensa, en el juego de pick and roll, en intimidar, en estar fuerte en el rebote y en ser uno de los grandes argumentos de Figo y Palma. Y esperábamos un buen nivel de Figo y Palma los dos, quizá no el que estamos viendo, pero esperábamos un equipo solvente. Pero no esperábamos un jugador que dominara tanto el juego como Capalbo, ni muchísimo menos, que ahora te dejaré hablar un poco más a ti de él. Pero es que otro de los datos que a mí me rompe la cabeza es que Brian Vázquez es el cuarto máximo anotador de la liga, con 15 puntos por partido.
Impresi está en 12. Entre ambos están haciendo 27, casi 28 puntos por partido. Es una auténtica barbaridad. Cuarto máximo anotador Brian Vázquez y yo creo que una de las gratas sorpresas porque no esperábamos este nivel ofensivo del jugador de Fico y Palma, que el año pasado no era un jugador tan destacado en la parcela ofensiva en segunda FED. Y es que, Jaime, ya que hablamos de Palma, yo destacaría de Palma uno que te gusta a ti mucho también, que es Juan Boca, Sí, Brian Vázquez y Capalvo. Más allá también de Bombino, por supuesto, que eso por descontado, pero es que Bombino podíamos esperar ese nivel porque es un jugador que venía con ciertas garantías de que podía hacer ese tipo de cosas, no ser un poco dominante. Pero Capalvo me parece un acierto de mercado, también mérito de Palo Cano por esa observación de mercado en Sudamérica. Un jugador que, vamos, el otro día me decían que era un poco el Facundo Campaso de la categoría, salvando las distancias. sí, Pues la verdad es que no está mal tiene tirada. similitudes, sí, sí, Es un jugador que domina el partido desde el ritmo, le mete muchísimo ritmo al juego, juega bien el pick and roll, ya sea para ejecutar él o para encontrar tercer hombre en un tiro interiores. Al rebote está yendo bastante bien para ser para lo sí, pequeño sí, que es. Está promediando 3 sí, sí, rebotes por partido sin ningún tipo de problema. Eh, y luego, vamos, le estamos viendo en defensa sobre balón también muy bien. Entonces creo que está siendo un jugador más que interesante. El otro día, además, ya algunos entrenadores escuché a Moncho López también alabarle muchísimo, que ya siendo un jugador que ya está creando impacto. Y Brian Vázquez, eh, vamos, está siendo para mí una de las sorpresas. Está rindiendo mejor ahora que en segunda fe, lo cual es curioso, sí, sí, porque es creo, muy llamativo. creo que eso dice mucho del jugador que es esa evolución y también que es una pieza muy importante, porque igual esperábamos que jugadores que venían de segunda fe rindiesen un poco mejor y no ha sido así. Y sí ha sido el caso de Brian Vázquez, que no es Sí, que solo rinde mejor, sino que ha roto la puerta de primera fe, pues con muchísimo acierto desde el triple sobre todo, abriendo muy bien el campo. Atrás también siendo muy sí, sólido. No sí, sé, sí. creo que en un Palma en el que el físico, la inteligencia en el juego no te permite dejarte atrás la rotación, todos están aportando en este nivel de los que hemos mencionado. Y luego Juan Boca, que a mí también me está gustando muchísimo, sobre todo atrás también. Creo que está siendo uno de los grandes argumentos defensivos de Palma. También están contando buenos tiros en algunos contextos. Y vamos, obviamente, por debilidad Capalvo, porque yo no esperaba para Capalvo ese nivel. No, no, yo tampoco, para Sí, nada. sobre todo tras la primera jornada, que vimos muchos problemas en el base de Palma. ¿Te acuerdas? En el partido que dijimos, bueno, Palma a lo Sí, mejor está costando un poco en el base, sí, pero bueno, fue y un Palma que de hecho ese partido lo pierde de, no sé si de 2 con Cartagena, pero va perdiendo de más de 20 y no son buenas sensaciones en ese partido. le cuesta entrar en la categoría, parecía que había problemas en el base y Capalvo era que está cogiendo mucho minutaje, el otro día ante la Sí, ausencia de Jorge Martínez, pero le da igual, o sea, está promediando sin muchos problemas, buenísimos guarismos, entonces me parece una facilidad tremenda con la que está jugando y no solo ante rivales de ese estilo, ¿no? Contra Rodri el otro día mantiene a flote en el sí. partido a Palma, es tremendo. Más jugadores que tenemos apuntados, Kiko, no sé si quieres sacar alguno a la palestra. Yo creo que en alguno más coincidiremos. Yo tengo apuntado, por ejemplo, a Pablo Córdoba. Pablo Córdoba no le he puesto, que Pues mira, me parece que tiene que estar, sobre todo a nivel A mí me defensivo. está sorprendiendo muchísimo. Es un jugador del que era una de esas renovaciones que yo era un poco reticente en verano porque, bueno, lo que decíamos, Melilla no había sido un equipo que había generado muy buenas sensaciones ni había sido muy regular en segunda FEB y apuesta por renovar bastante. Stilma, Power, Crutous, Córdoba y Córdoba me está pareciendo el mejor de los 5 renovados. Javi García está muy bien también, ¿eh? Pero Córdoba me está encantando. Es un jugador súper inteligente, defensivamente, para Buenísimo mí de atrás. los mejores jugadores exteriores de la liga. Y sí que es verdad que no está siendo a lo mejor súper regular en el tiro de tres, pero es un jugador importantísimo en que el equipo esté compitiendo lo que está compitiendo. Cuando había tenido fuera a Erron varias semanas, cuando Stefan Peno de momento no está siendo ese jugador con ese impacto que esperábamos y está sosteniendo muchísimo al equipo junto a Javi García. Pues estoy bastante de acuerdo contigo, Jaime. Yo, Pablo Córdoba, además, creo que lo contamos otro día fuera de cámaras, que me estaba gustando muchísimo. Defensivamente es que creo que es perfecto lo que está haciendo. No está cumpliendo al máximo las tareas, es capaz de cambiar situaciones de ataque rivales, es muy pegajoso, además. Entonces, bueno, creo que a mí también me sorprendió la renovación porque parecía un poco que por la plantilla que estaba haciendo menor que había por otros derroteros, ¿no? Pero la verdad es que está Hmm. cumpliendo y encima está ganándose un puesto en la rotación importante con merecimiento por todo lo que aporta en ese lado de la pista y yo creo que ya encontrará el punto, sobre todo en el tiro, ¿no? Que bueno, pero al final Sí.
eso, su rol defensivo lo está desempeñando a la perfección. No sé qué más tienes tú. Yo me estoy dando unos A de Palmer. Muy buena. Me parece, y mira que empezó mal, creo que empezó regular, un poco a consonancia con Palmer, pero creo que los últimos partidos va dando un paso adelante, va encontrando su hueco, es un jugador intenso, creo que es un molde físico también muy potente para la categoría y a mí me está encantando. Quiero ver también un poco su desarrollo de aquí a medio o largo plazo, a medida también que Palmer vaya creciendo. Pero, pues, me parece un jugador defensivo potente. También le hemos visto que también es capaz de meter mucho ritmo al juego. Entonces, encima tiene brazos largos, que es una cosa que también me llama bastante la atención. Es un jugador Sí, sí, bueno, sí. al Va final muy está bien al rebote. está muy bien asentado. Entonces, bueno, creo que no las aspiraciones de Palmer pasan por un grandísimo nivel de 1A, evidentemente, porque creo que hay otros jugadores para ese rol, pero junto a Carralero creo que ha sido lo poco salvable hasta ahora en un Palmer que ha tenido carencias en muchos sentidos y en 1A, el otro día, por ejemplo, en Melilla, que ahora que el equipo compite muy bien durante 20 minutos, pues es de los mejores, ¿no? El que más fluidez le da al juego, el que junto a Sánchez encuentra situaciones de ataque, bien atrás, que ha podido correr, no sé, me parece que es un jugador que está para decir cosas este año. Más nombres. Yo tenía apuntado, quería mencionar rápidamente, pero no era mi nombre, Alonso Faure, porque yo también esperaba mucho de él este año, o sea, sí que tenía esa expectativa de viendo lo que había sido el año pasado, que este año fuera el 5 titular de Oviedo y rindiera bien, y así lo está haciendo, pero creo que merece la mención por el salto de calidad importante que está dando. Pero el que sí que me está sorprendiendo muchísimo es Daniel Shelist. Ha jugado muchísimos minutos de 4, es un jugador súper rocoso, está ayudando muchísimo a Oviedo al rebote, está poniendo muchísima intensidad, creo que encaja a la perfección en lo que quiere Javi Rodríguez, puede jugar en las dos posiciones interiores, perdón. Tiene buena mano y yo la verdad es que es un jugador que me parecía que iba no corto, pero creo que era un jugador que para mí el salto a primera FED le podía venir grande porque no me parecía un jugador diferencial en segunda FED, por la altura además también y tal. Y yo creo que está aprovechando esa falta de altura para demostrar sus kilos y su inteligencia y su movimiento, o sea, su capacidad para jugar por fuera. Y estoy bastante sorprendido con su rendimiento, la verdad que sí. Pues muy buen nombre, Jaime, la verdad, porque parecía ¿no? un poco no parecía el mejor fichaje en verano y a mí me está gustando bastante su nivel, creo que ha encajado bastante bien en Oviedo. Yo también he metido a... Voy a ver la lista. Bueno, voy a decir uno, es que más que sorprender, bueno, he metido a Jacobo Díaz, pero no por Sí, sorprender, buen nombre. sino porque creo que ha encontrado un buen sitio tras unos años un poco más menos Mm. asentados, ¿no? Creo que está siendo muy importante en defensa, sobre todo también en la línea de tres, creo que está destacando muchísimos partidos, está abriendo muy bien el campo, está sirviendo para castigar ayudas muy bien desde fuera y está siendo un jugador súper incisivo. O sea, creo que Jacobo Díaz podríamos decir sin problema ninguno que está siendo de los top tres mejores más importantes de Coruña en esta buena racha y no nos Sí, equivocaríamos. sí, Encima sí. es un cupo de muchísimo nivel y que está demostrando que Coruña es su sitio, ¿no? Se está entendiendo muy bien con todo el mundo, no está desentonando en ninguna faceta, está dando rotaciones de altísima calidad y ya no solo eso, sino es que está siendo fundamental. Así que le tenía que meter aquí, no por sorprender, porque es un jugador que pues, lleva Sí. tiempo en la categoría, pero por el Yo nivel tengo que un está. nombre muy parecido ahí porque quería mencionar rápidamente también a Xavi Oroz. Viendo la temporada pasada, es un jugador que yo no tenía muchas expectativas puestas en su segundo año en Palencia. Y no solo me está sorprendiendo, sino que se está sabiendo adaptar a un rol muy distinto al que tenía en Guipúzcoa, que era pues, un base mucho más cerebral, de tener mucho balón, de pasar bien la pelota. Y está teniendo un rol prácticamente defensivo, asumiendo mucho menos bote, porque está Kanker y está Wintering y están jugando muy bien los dos. Incluso Tobias Bori puede poner la pelota en el suelo. Pero Oroz está siendo importantísimo en Palencia y uno de los jugadores que sostienen una de las mejores defensas de la competición y parece que eso se pasa por debajo del radar. Y pues lo que digo, ha conseguido asentarse en un proyecto en el que parecía que igual no tenía hueco la temporada pasada. Yo en verano, cuando la gente confiaba poco en que Xavi Oroz podía ser el desplazado de la rotación,
A mí se me encendió una bombillita y dije, yo creo que con Lezcano va a encajar muy bien porque Sí, defensivamente es un jugador que te da muchísimas cosas. Y el otro día, por ejemplo, en un partido entre estudiantes donde la defensa exterior fue tan importante, Oroz estuvo a la altura. Bueno, no solo a la altura, fue un partidazo. sí, Entonces, sí, bueno, vamos. creo que, y no solo ese día, sino contra Menorca también hizo un grandísimo partido en defensa. Creo que atrás está siendo los jugadores más importantes y permite que los jugadores que tengan que asumir esos galones que podían asumir en Guipúzcoa, que teníamos el balón, que era mucho más líder, pues entre Kankel, Bori, Vinter incluso también, por supuesto, Ujú. pero creo que está haciendo un trabajo oscuro tremendo y que hay que valorarlo. En esa línea también he metido yo a Samu Rodríguez, Jaime, en Muy Cantabria. bueno. Un Sí, poco de la línea Jacobo Díaz, pero con sus ciertos matices. Creo que es un jugador que venía dando un muy buen nivel en los años anteriores, también alguna lesión tal, y cierta regularidad por eso, pero este año es que está súper regular. sí. Está siendo Sí, importante. cabría también mencionar a Pablo Hernández para meterlos en pack incluso. Sí, Sí, es que en ese contexto de Cantabria que ha tenido baja, se han encontrado en Pablo Hernández y en Samuel Rodríguez dos jugadores más que útiles. Me parece la tarea de destacar porque Samuel Rodríguez además está siendo buenos en ambos lados y me está ujú, pareciendo un buen sí, pegamento para Cantabria. sí, Entonces, sí. bueno, le quería destacar y va muy en línea a lo que comentamos tanto con Jacobo Díaz y con Oro. No sé si te queda algún nombre. Yo ya he gastado mi lista de jugadores que me estén sorprendiendo para bien, por si quieres que demos la vuelta y pongamos la nota negativa. Yo voy ahora solo voy a mencionar, sin entrar mucho más, en otros nombres que tenía apuntados por si acaso. Tenía puesto a Dengueu de Alicante, Muy tenía buen nombre. puesto a Mustafa Herrón, a Adam Sola, Sí, que también están cantando con Menorca. Ataque Richardson también le tengo, porque yo no sí, apostaba mucho por ese fichaje, sobre todo por a quién reemplazaba. Me está pareciendo que está equilibrando la plantilla de Alicante muchísimo. Y he metido a Andy Huelves, que Andy Huelves me parecía una muy buena apuesta de Tizona, pero le está saliendo sí. bastante bien a Jordi Juste. Claro, es que al final ahí también entra un poco las expectativas que tiene cada uno, porque yo sí Mm. que, pues, por ejemplo, de Herón esperaba bastante, de Huelves esperaba bastante, y al final, pues obviamente cada uno tiene sus opiniones y por eso vemos un poco cierta disparidad. Seguro que nos dejamos más nombres. He estado repasando los equipos y yo creo que hay muchos que se podrían mencionar diciendo que están rindiendo por debajo de, o sea, que quiero decir, por encima de lo que algunos pensaban, pero no es nuestro caso. Me viene a la mente Álvaro Martínez, incluso Kravitz en los partidos que ha estado en Obradoiro, pero bueno, tampoco creo que nos hayamos dejado muchos jugadores en ese sentido. Vamos, si No, quieres, con la parte negativa. Tenemos algunos jugadores de los que yo creo que merece la pena mencionar y me viene perfecto para hablar de algunos movimientos de mercado, porque yo he apuntado como pareja los ya no jugadores de la primera FEP, Sebastián Tomás en Cartagena y Trey Hollowell en Palmer. Ambos jugadores salen de sus equipos, estaban llamados a ser prácticamente los capitanes generales de sus dos equipos. Ambos están pues, generando muy malas sensaciones y yo creo que una de las razones principales es que los bases por los que se había apostado una plaza de extracomunitario y tenían que ser importantes en ambos equipos y en los que los equipos fluyeran, pues no han aparecido. Sebastián Tomás muy irregular, perdiendo muchos balones, tomando malas decisiones. Lleva ya, ha estado varias semanas sin jugar hasta que se ha anunciado su no continuidad. Y Trey Hollowell no terminamos de saber qué ha pasado porque ha tenido algunos partidos que no han estado mal, pero asumiendo muy poco balón, simplemente limitándose el tiro de tres, metía triples y luego no volvía a salir. El caso es que no ha sido lo que esperábamos, no ha ayudado a que Palmer jugara un buen baloncesto y sale por la puerta de atrás. yo creo que el Hollowell debe ser un problema más del día a día Sí. que del jugador en sí. Porque el jugador yo creo que virtudes tenía de sobra. Lo vimos en el partido ante Menorca, pero debe ser cuestión del día a día, ¿no? Porque en un contexto de tres entrenadores en menos de un mes no le ha funcionado básicamente a ninguno. Entonces yo creo que es un jugador que no ha encajado en lo que busca Palmer en cuanto a crecimiento en la categoría. Sí. Y yo como matiz en esta sección de aspecto negativo, he usado un criterio muy personal. No es en el sentido de que yo creo que lo estén haciendo mal, pero sí que esperaba más. Entonces, porque otros yo creo que, por ejemplo, Sebastián Thomas, Hollowell, como hemos dicho, sí que hubiesen entrado en una sección más negativa de, pues mira, no han aportado realmente nada, pero estos nombres que yo he puesto por lo menos son de jugadores que me está sorprendiendo el rendimiento que están dando. Sí, bueno, pues dinos alguno, a ver lo que tenemos. Yo también tengo alguno más de expectativas personales. De hecho, por ejemplo, también tenía apuntada la pareja interior de Cantabria, Garmin Cande y Yahao Yu. Los dos jugadores creo que
tenían que ser importantes en que Cantabria consiguiera confirmar ese paso de pasar de pelear por la no descender a intentar estar un pelín más arriba. De momento, las sensaciones no son malas del todo, pero creo que las victorias se están consiguiendo por el trabajo de las alas y del talento de Hasél Pérez y Reggie Johnson que de la aportación de los dos pivots de Cantabria. Sí, además, un poco los fantasmas del pasado con Cantabria, ¿no? Que siempre tenía muchos problemas en el juego interior y parece que no termina de encontrar, ¿no? Ese rumbo. Por ejemplo, he visto a favor de Cantabria decir que los minutos que hemos visto de Taboada, que no han sido tantos en general, sí me han gustado, pero luego, por ejemplo, en otro aspecto, de Yahao Yu, realmente yo creo que es normal que esté en este puesto por las expectativas que había alrededor de él, ¿no? Sobre todo por nivel de estatura, que podía ser diferencial, porque llegaba cedido desde una CB y porque parecía que iba a ser un poco un jugador que iba a romper muchos moldes por dentro de una liga que podía quedársele bastante a su nivel. Claro, es que al final, bueno, Bilbao le firma un contrato de varias temporadas este verano, lo cede a Cantabria. La intención es que se desarrolle y que sea un jugador importante. Y desde luego, obviamente, habían más expectativas con Hasél Pérez, pero claro, es que son ahora mismo la noche y el día. Y sí que es verdad que Yu viene a hacer un buen papel ante Alicante, pero lo que es su temporada está siendo de momento bastante discreta. Incluso la de Garmin Cande, que venía de hacer un muy buen afrobásquet, que parece que podía ser una referencia interior y ninguno de los dos está dando el do de pecho. Sí, es que lo que decíamos antes, la rotación interior la están asumiendo Garmin Kandi y Ajayu. Taboada está jugando apenas 5 minutos, que bueno, que no sacamos a conclusiones más allá de que nos haya gustado más o menos, pero si Garmin Kandi venía a hacer un afrobásquet bastante potente. Entonces parecía que era un momento de asentamiento clave para él. Entonces, bueno, yo te cojo el testigo un poco de esa decepción, porque a mí también me está decepcionando bastante el juego interior de Cantabria, sobre todo en un año en el que era fundamental, tras la salida, por ejemplo, de Bulic, que a mí también se ve que se ha lesionado Ugarini en ese puesto y han tenido más complicaciones, pero creo que Cantabria para crecer necesita un poquito más de su juego interior. Ya que hablamos de juego interior, Jaime, mi primer nombre es Amida Braima. Mira, Por yo, dos yo cosas. tengo, yo tengo apuntado, todos con barras de estas laterales que cortan en el mismo guión, Braima, Baulet, Engogbo. Cada uno Sí, salvando las distancias, obviamente. Pero Estudiantes ha hecho una apuesta importantísima por un juego interior élite en la liga y no está marcando diferencias. Y de hecho, para mí el mejor con mucha diferencia, quitando los minutos de Sir González que me están convenciendo, pero han sido muy pocos, el mejor con mucha diferencia para mí está siendo Tanner McGrew. sí, sí, totalmente. Vamos. Yo he puesto a Amida Braima sin poner más. Es verdad que de Baulet esperaba mucho más y que nos ha Mucho dejado más. cositas. Nos ha dejado ciertas cosas en algunos partidos, pues como que tenga secciones que ser más vertical, a campo abierto, peligroso. De hecho, en Palencia tuvo tramos de que era el que mejor estaba teniendo el partido, en algunos tramos, pero no mucho más. A mí Amada Braima me está pareciendo que está restando más a Estudiantes de lo que le está dando. Sí, sí. Ha tenido buenos minutos, partido ante Alicante, por ejemplo, que dio una gran rotación, o Sí, ha tenido momentos de la temporada buenos, pero no termina de ser el jugador que se espera que sea, porque tú esperas que sea un jugador que en ACB, aunque le haya costado en Valencia, en Manresa no pintaba mal, y ha sido un jugador es que que, están castigando muchísimo. O sea, no pensábamos que fuera a ser claro, un jugador que aguantara a los exteriores como si fuera Hugo Chuku o casi Babu, no, pero esperábamos un jugador que leyera bien las ayudas, que fuera uno de los mejores taponadores de la liga, que eh, con es, cierto espacio generado por sus compañeros pudiera castigar en alguna liup alguna jugada. Y es que de momento no está siendo nada diferencial. Si se le utilizara con más a cuenta gotas, a lo mejor en rangos más cortos de tiempo, 6-8 minutos, a lo mejor en vez de 15 y aprovechar más a Sier González, quizá rendía mejor, pero claro, estás pagando un caché enorme por un jugador que te sea efectivo 6 minutos de rotación. No creo que tenga sentido. y sobre todo porque es lo que se queda hundidísimo siempre. Sí, Está sí. haciendo, no está saliendo de ninguna defensa de pick and roll, que yo creo que es algo que a Estudiantes le está matando este año, la defensa del pick and roll también, en muchos aspectos. Ya sea con Braima, incluso con Engojo en algunos minutos. Contra Sí. Rodairo se vio, es un poco un factor a atacar. Entonces, para mí, Braima
se cuela aquí, vamos, Yo 100%. esperaba, Y esperaba mucho de Braima. Y en Gojo sí que es verdad que obviamente no está siendo el de Fuenlabrada, pero ha sido importante tanto con Coruña como con Obradoiro y yo creo que es un jugador que va a ir al alza. Pero sí, desde luego, muy poquito del juego, del juego interior de Estudiantes para lo que nosotros pensábamos de primeras. No sé si tienes, yo es que tengo algún otro interior, de hecho, bueno, me queda uno y lo hemos mencionado alguna vez, que es ¿cómo es el Javier mismo? Nicolau, que es un jugador del que yo es que me encanta, es un jugador que A me mí también. encanta y lo vimos jugar en Clavijo, tiene muchísimos recursos para finalizar cerca de la canasta, es un muy buen jugador de continuación, es listo para pasar, hace muchas cosas por talento y no está siendo un jugador ni cerca de ser diferencial, está sufriendo, para mí ha sido mejor en GOM, para mí ha sido mejor Guipúzcoa con Corsantia de 5 y quitando algunos minutos finales de algunos partidos contra Zamora, por ejemplo, que juega junto a Corsanti y hace algunos minutos buenos, no está ni cerca, como digo, de ser ese jugador que apuntaba a ser uno de los mejores nacionales de la liga y un pívot titular en un equipo puntero de la competición. Yo estoy de acuerdo contigo. Por Nicolau yo también le tenía metido por esa misma sensación que tú. Es un jugador que me gusta muchísimo, me encantó en Clavijo. Llegamos a hablar de él como una cota más alta de categoría que puede haber sido un nombre a tener en cuenta. Sí, Y en Guipúzcoa pues no ha terminado de... Sigo defendiendo que es un grandísimo fichaje por parte de Guipúzcoa, sigue siendo muy sí, joven sí, todavía. Creo que al final todavía puede mejorar mucho, pero es un jugador que, bueno, que desde tras el en clavijo ha ido dando algunas muestras a contagotas y lo hemos puesto también porque confiamos en que pueda acabar siendo ese jugador que conocemos Nicolás porque lo puede ser. Entonces, bueno, completamente. yo también le he metido. También como decepción, Jaime, y yo creo que aquí vas a estar de acuerdo conmigo, no tanto como decepción, sino que llevo esperando de él un poco más durante algún tiempo, que es Calvin Hermanson. Lo he pensado y al final lo que pasa es que creo que es un jugador que está siendo súper irregular porque ha tenido partidos muy buenos, pero quizá esperaba un poco más, sí. Sobre todo porque al ser un especialista tampoco está siendo irregular, como tú dices, dentro de ese espacio y creo que físicamente le está costando más también que otros años. Entonces, bueno, sobre todo en un Oviedo en el que no puedes negociar ningún esfuerzo atrás, le está pudiendo costar, algunas veces le han podido atacar. Entonces sí que esperaba un poco más de Calvin Hermanson, siendo un jugador que ya habíamos conocido a su mejor nivel en esta categoría, ¿no? Entonces, bueno, por ahí sí que he decidido meterle en ese sentido en esta lista. Mira, a mí me quedan dos nombres principales. Uno, que creo que esperaba mucho más, sobre todo a nivel ofensivo, porque creo que no está rindiendo mal y está siendo importante, pero esperaba un Son McDonnell mucho más determinante en ataque para este Urense. Sí que es verdad que no lo está necesitando y está pudiendo aportar su veteranía, su defensa, su rebote en otras cosas, pero esperaba un jugador más importante en la parcela ofensiva. Y esperaba también un rol por ese cambio de equipo y por las sensaciones que transmitía con el fichaje. Esperaba mucho más también a nivel anotación de Jaume Lobo. Creo que no está terminando de encontrar su sitio. Creo que Javi Zamora tiene mucho trabajo detrás para encajar todo ese juego exterior. Creo que lo va a hacer y creo que luego va a ser importante, pero de momento, desde luego, el inicio está siendo muy relegado a un segundo plano por Jalen Cone, por Littleson, por Sola, ahora entra McFadden, entra Zurbriggen, y no sé qué hueco le queda a Lobo para ser lo importante que esperábamos que fuera cuando se anunció como primer fichaje de Menorca. Con Lobo pasa algo curioso y es que el año pasado en Tizona tampoco encontramos esa versión Sí, de seguido, ¿no? En tiempo corrido. Entonces, de verdad que es un jugador que yo creo que vive mucho del acierto, ¿no? Es un jugador que vive sí, mucho del sí, acierto. sí, está claro. O sea, es un jugador Entonces, que bueno, va muy creo por que rachas. esa irregularidad se puede argumentar un poco a partir de eso. Yo no sé, Jaime, si Estefan Peno podría entrar aquí. Podría entrar Por, perfectamente. por- No sabemos tampoco cuál es la razón por la que no está jugando más. Yo creo que físicamente aún le queda camino para estar en plena sí, forma, pero bueno, tenía mucho cartel y de momento no está siendo un jugador importante en la rotación de Melilla. sí, yo creo que un poco por las expectativas que traíamos con un fichaje de su nombre. Porque era que yo creo que ha tenido más nombre y fichaje de lo que luego ha podido ser en pista, pero yo también esperaba un poco más, ¿no? Sobre todo un equipo con Melilla que podría tener algún cierto galón. Y creo que no me dejó a nadie más. Eh, he No, metido, he metido también, bueno, se me ha olvidado mencionar en las sorpresas a Armus, porque me ha sorprendido para bien. sí. Me esperaba de otra forma.
y me está gustando, pero Yo bueno, me he dejado por mencionar a Isaías Rivera, que me habían hablado de él como un jugador que podía ser muy importante en la categoría, un 3 que generara con bote, tirador, tiene kilos para defender, nada más lejos de la realidad, no está siendo nada importante en Cartagena y, bueno, una razón más por las que Cartagena no está rindiendo. A Mari Kelly directamente también se ha hecho oficial su salida y, y de momento creo que eso es un poco lo que me queda, porque he estado mirando Tizona, por ejemplo, y Tizona yo creo que a nivel individual, todos los jugadores están rindiendo más o menos en las cotas esperadas, pero sí que es verdad que les falta yo creo que aún cierto acople para ver la mejor versión del equipo, pero yo es otro de esos equipos en los que tengo bastante tranquilidad depositada en ellos porque repaso la plantilla, han tenido problemas físicos, creo que van a ir para adelante y a nivel individual no se podría achacar a nadie en concreto. en Cartagena, Jaime, yo creo que todas las apuestas de verano, pero meterán todos tranquilamente, ¿eh? Menos a Sveskar, que nos ha Esbjerg el dejado que mejor, sí, alguna con mucha sensación buena. diferencia. Pero en general las apuestas de Cartagena, que al final se presuponía que con ese tipo de acciones en mercado te puede pasar, pero es que no hay Sí. ninguno que hayas Pues que dicho los que esto. venían con menos cartel, que eran Idegen y Harguindey, están siendo bastante mejores que el resto. Sí, porque Subocas, un poquito de Sí, muy momento. poco. Redcar a mí sí que me ha gustado, creo que ha salido un poco como argumento ofensivo en muchos partidos. Rivera no es nada ni parecido a lo que nos habían comentado en verano, que parecía un fichaje mucho más de lo que ha sido. Sí. Sebastián Thomas no le ha dado tiempo de mostrar mucho más. Y a Mari Kelly creo que es un jugador que tiene potencial para ser un jugador importante de la liga, Mm. pero tampoco ha sido una Sí. cosa que ha dicho, He estado bueno, leyendo hoy a Fondo Sur y decían que había llegado en verano falto de peso, que es sorprendente porque normalmente muchas veces se dice al revés, ¿no? Que un jugador llega en mala forma. Dicen que se esperaban un jugador más rocoso y que aunque últimamente estaba dando mejores sensaciones, no ha terminado de convencer y se ha visto como una oportunidad para dar un soplo de aire fresco porque ahora mismo recordemos que Cartagena ha fichado a Jordan Davis, que tiene pasaporte, no sé si de Azerbaiyán, si no me equivoco, y tiene 2 plazas extra que poder gastar con las salidas de Kelly y de Thomas, que pueden darle bastante vuelta de tuerca a la rotación que necesita movimiento. De hecho, por sí, ejemplo, Palmera ha hecho lo mismo. O sea, ha fichado jugadores, ha fichado a Sanasi, ha fichado a Agbelese, ha fichado a Atencia y ha quitado a Hollowell y a Frierson para gastar esas 2 plazas para mantener cierta flexibilidad. Y de hecho, hoy ha gastado una con Josh Roberts para potenciar el juego interior, pero la sensación es que va a tener que gastar la otra al corto plazo para fichar un exterior y probablemente en Cartagena pase lo mismo. a mí Cartagena no sé qué movimiento va a hacer. Y lo de Mari Kelly, sobre todo, es un jugador que se destacaba mucho que a nivel físico podría ser algo importante. Si al final llega falto de peso, pues pierdes, ¿no? Mucha parte de su estructura y muchas de sus virtudes. Así que bueno, veremos por qué tipo de perfil se decanta Cartagena, porque es una posición muy complicada para suplir en el mercado. Ujú. Pues este ha sido de momento nuestro repaso a jugadores de los que esperábamos más y de los que esperábamos menos en algunos casos. Dejadnos en comentarios, por supuesto, nombres que se nos hayan podido pasar o algunos con los que desde luego no estéis de acuerdo con lo que nosotros hemos dicho, que estaremos abiertos al debate. Kiko, al final yo creo que ha sido bastante extenso, hemos mencionado muchísimos jugadores, Sí. pero como decimos, es que la ventaja que tiene esta competición es que desde luego cada temporada descubrimos jugadores nuevos y este tipo de parón nos ha venido muy bien para hacer balance de algunas de esas caras nuevas que no conocíamos o de otros jugadores que han rendido por encima o por Sí, debajo de lo esperado respecto a lo que sabíamos. totalmente. Sí, yo creo que es lo bonito de esta liga, ¿no? Que cada año vas teniendo nuevos jugadores, muchas apuestas, aunque algunas no salgan bien, pues las que salen bien pues son una gozada. Y hoy hemos Ujú. metido aquí unas cuantas. Pues lo dejamos por aquí, lo dicho, dejadnos en comentarios lo que opináis vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Chao. Chao.